Por eso ser un hijo de Dios no solamente es decir soy hijo de Dios, porque así a veces lo decimos, soy hijo. Pero ser un hijo de Dios te convierte por medio de su espíritu en alguien justo, en alguien santo, en alguien heredero, en un ministro de Dios. Hemos estado observando, hemos estado siendo ministrados o hemos estado aprendiendo sobre cómo la identidad es fundamental, es esencial, es una base estructural, llamémosle de esa manera, para el desarrollo de la vida espiritual. Hemos entendido que solamente creciendo en esa integridad de la identidad, nosotros verdaderamente vamos a poder ser efectivos en lo que hemos sido llamados a hacer. Hemos visto que somos hijos de Dios, pero como hijos de Dios somos justos, ¿verdad? Por medio de su espíritu, que somos herederos por medio de Cristo Jesús, que somos bendecidos. Pero también algo que probablemente en ocasiones dejamos a un lado es que somos ministros de Dios. Entonces veíamos que el tema de la identidad es algo integral. Entonces veíamos que también somos ministros de Dios. Es decir, nosotros no podemos asumir la identidad solamente con decir somos hijos de Dios, olvidando que un hijo de Dios es santo por medio de la santificación que realizó el Señor por medio de Jesús, que somos justos porque hemos sido justificados por la justicia y la gracia de Dios, que somos bendecidos de Dios, pero que también somos, además de herederos, somos ministros, ¿verdad? Entonces esto es importante porque no es lo mismo asumir la vida desde una perspectiva en donde creemos que el ministerio como tal o el ser un ministro de Dios es única y exclusivamente de alguien y no de todos los hijos, ¿verdad? Entonces cuando nosotros entendemos que como ministros de Dios somos todos los hijos de Dios, entonces la vida, la obra del ministerio, la labor del propósito, pero también la vida, la forma de enfrentar la vida cambia la perspectiva, porque nos damos cuenta que por medio del Espíritu Santo de Dios estamos encomendados a una proclamación, pero también a una exposición de la vida espiritual. Entonces, entendiendo esto, nosotros podemos ver que en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo le dice algo verdaderamente valioso a Timoteo. Miren lo que dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y le dice, ¿verdad? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Versículo 7. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Miren, la palabra esfuérzate viene del griego endunamó. Pero miren esto qué poderoso, porque la palabra endunamó o esfuérzate significa recibir pasivamente fuerza para activamente aumentar la fuerza. Es decir, cuando el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que se esfuerce, está haciendo referencia a una obra del Espíritu que produce en él
fuerza. Es decir, pasivamente en el interior recibe fuerza para activamente, es decir, en la vida que se ve, en la vida expuesta, tener la fuerza que se requiere o se necesita. Pero el apóstol Pablo le dice en dónde está esa fuerza, y le dice: esfuérzate en la gracia. En la gracia nos habla de una preposición de lugar, de ubicación, de posición. Es decir, el apóstol Pablo le está diciendo en dónde está la fuerza que él necesita tener. Dice: esfuérzate por medio de esa fuerza que recibes en tu interior de manera pasiva, para que de manera activa se aumente la fuerza. Pero le dice: esa fuerza está en la gracia en Cristo Jesús. Es decir, cuando nosotros vemos que la gracia, y lo vamos a traducir de una manera bastante sencilla, podemos entender la gracia como un don, un regalo, una dádiva de Dios, en donde Él mismo se obsequia para entonces producir en nosotros efectos como parte de esa identidad que en Cristo Jesús está siendo formada. Es decir, nosotros recibimos identidad por medio del Hijo de Dios, pero recibimos identidad en el Hijo de Dios para que nosotros entonces podamos reproducir los efectos secundarios de un Hijo de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo le dice: esfuérzate en la gracia, porque por medio de ese regalo, de esa dádiva en donde Dios se ha entregado, tú puedes recibir pasivamente en tu interior la fuerza del Espíritu, para que activamente en lo que se ve pueda ser aumentada la fuerza que hay en ti. Entonces esto cobra sentido cuando nosotros nos damos cuenta que este es un don, este es una dádiva, este es un regalo de Dios, pero para poderlo hacer efectivo, Él mismo se entregó. Por eso es que dice en Lucas 19:10 que Él vino a recuperar lo que se había perdido. Y parte de lo que se había perdido es a ese hombre, a ese Hijo de Dios, del propósito de Dios, de la vida del reino de Dios. Entonces ahí pasa algo verdaderamente glorioso. Cuando Dios recupera la identidad por medio de su Hijo en el reino de Dios, también le equipa para tener los efectos manifiestos, visibles, de ser un hijo de Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia, no solamente le está diciendo échale ganas, sino le está diciendo que por medio de la dádiva de Dios ha recibido el poder de la vida del Hijo en su interior para aumentar la fuerza activa, visible, en todo en lo que Dios le ha llamado y le ha constituido. Por eso cuando nosotros vemos que somos hijos de Dios, justos de Dios, santos de Dios, herederos de Dios, ministros de Dios, tenemos que darnos cuenta que con esa identidad el Señor ha puesto no solamente la identidad, sino los efectos que produce esa identidad en el corazón del ser humano. Y dentro de los efectos que reproduce la identidad del Hijo de Dios en los hijos de Dios es precisamente esa: ser multiplicado en esa vida gloriosa y poderosa, abundante y eterna en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo le dice: esfuérzate en esa gracia, en esa dádiva, en ese regalo. Nosotros como hijos de Dios tenemos una bendita oportunidad, y la bendita oportunidad que nosotros tenemos
en el Señor es de poder recibir esa vida que reproduce identidad, pero que también multiplica la vida de Dios en nosotros. Por eso es que llega el momento en Juan 16:7 que el Señor hace referencia a la importancia que tenía su ascenso. Es decir, les conviene que yo ya no esté con ustedes, dice Jesús en algún momento, porque entonces va a venir el Espíritu, el Consolador, dice. ¿Y por qué? Porque Jesús estaba limitado siendo Dios en un cuerpo humano, pero en su ascenso iba a enviar a alguien que contiene su misma esencia espiritual, al Consolador, dice, al Paracletos, aquel que conforme al propósito nos ayuda en función de ese propósito que tienen los hijos de Dios. Es decir, la conveniencia de que Jesús partiera era porque partiendo Él, la presencia del Espíritu Santo iba a ser repartida, ministrada, suministrada en esa generación que recibe a Dios como Padre. Y aquellos que tienen padre, entonces son hijos. Y aquellos que crecen en esa integridad de ser hijos, son ministrados y suministrados por el poder glorioso del Padre. Por eso ser un hijo de Dios no solamente es decir, soy hijo de Dios. Porque así a veces lo decimos, soy hijo. Pero ser un hijo de Dios te convierte por medio de su Espíritu en alguien justo, en alguien santo, en alguien heredero, en un ministro de Dios. Por eso le decía el apóstol Pablo, esfuérzate en esta gracia y Dios te dé entendimiento en todo, porque Dios mismo se ha entregado para que esto sea posible, para que esto verdaderamente suceda, para que esto acontezca, para que esto se dé, para que esto se multiplique. Es que en ocasiones vivimos porque tenemos implantada todavía una idea errada de que en este avance estamos solos. Y no solo no estamos solos porque el Señor nos rodea de hermanos en la fe, sino por otra parte nos asiste la vida de Dios. Nos asiste espiritualmente la vida del Espíritu. Entonces tú como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, nosotros como ministros de Dios, nosotros como santos de Dios, nosotros como herederos de Dios, nosotros como justos de Dios, hemos recibido por medio del regalo de la vida de Dios la fuerza interior por medio de su Espíritu para aumentar la fuerza exterior para lo que el Señor nos llamó. Por eso es que nosotros no avanzamos solos, avanzamos por medio de ese regalo, de esa dádiva espiritual que nos permite avanzar, que nos permite crecer, que nos permite ver, que nos permite creer, que nos permite saber, nos permite dimensionar esta vida espiritual como hijos de Dios. Por eso Jesús decía, les conviene, Juan 16:7, que yo parta, porque entonces va a venir el que tiene la misma vida espiritual para ayudarlos en la realización de la razón del para qué fueron creados. Por eso es que nosotros no avanzamos de manera aislada o solos, sino que participamos de toda una identidad integral del ser un hijo de Dios. Eres un ministro capaz, eres un ministro competente, eres un heredero juntamente con Jesucristo. Es que esto debería hacernos ver lo glorioso que es esto. En Juan 1, 12, 13, miren esto y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio. Esta palabra didoni viene del griego didoni, que significa dar algo, suministrar, proporcionar, encomendar. Es decir, cuando Dios dio, lo dio con el sentido de conceder por su propia voluntad algo. Y este algo, dice la Escritura, que es la autoridad de ser un hijo de Dios. Es decir, cuando por medio de Jesús Dios nos dio, lo que está haciendo es suministrar, encomendando en función de algo, la autoridad de parte de Dios. La palabra autoridad viene del griego exousia. Exousia habla del poder para actuar, una autoridad delegada. Pero miren esto, qué glorioso. Dice que la palabra autoridad significa poder delegado o autoridad que da Dios a sus santos, autorizándolos a actuar en la medida en que son guiados por la fe o por la palabra revelada. Es decir, cuando Dios dio, otorgó, proporcionó y suministró, lo que hizo fue delegar autoridad para autorizarnos a actuar por medio de su Espíritu Santo. Es decir, nosotros como hijos de Dios, en el momento en el que recibimos esa identidad por medio del Hijo, el Señor nos da, miren, nos encomienda, suministra un poder delegado para poder actuar por medio del Espíritu Santo y de la palabra revelada de Dios. Es decir, nosotros hemos recibido por medio de Dios la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que tú en esta vida, cuando empiezas a dimensionar que eres un hijo de Dios, inevitablemente tiene que venir a tu corazón y tiene que venir a tus pensamientos el hecho de que no solamente eres un hijo de Dios, por decirlo así, sino a través de esa vida de ser un hijo de Dios, tú en tu corazón, por medio del Espíritu, has sido atribuido, si lo vemos de esta manera, efectos que tienen el ser un hijo de Dios. Es decir, tú como hijo de Dios has recibido el poder de parte de Dios para poder actuar en nombre de Dios. Un poder delegado que reproduce en nuestras vidas la influencia suficiente para poder dar a conocer cuál es el propósito de Dios, cuál es la razón de nuestra existencia, cuál es la razón de nuestro diseño, para qué fuimos creados, para qué fuimos diseñados, para qué estamos en esta tierra. Es decir, que fue suministrada, proporcionado un poder delegado de parte de Dios que nos autoriza para actuar en la medida en la que somos guiados por esta fe o por esta dádiva dada por Dios. Por eso es que ser parte de esto glorioso y poderoso nos hace saber a nosotros que hemos recibido una identidad gloriosa. Que tú no solamente eres, soy hijo de Dios, sin dimensionar lo que ser un hijo de Dios es. Y ser un hijo de Dios es lo que te capacita a ti para ser efectivo, para enfrentar los desafíos de esta vida, pero también para producir y multiplicar la vida del reino en esta vida. Porque Dios ha suministrado, proporcionado, autorizándote por medio de su Espíritu Santo a actuar guiado por medio del Espíritu
como un hijo de Dios en esta tierra. La potestad, la autoridad de ser un hijo de Dios no solamente es el decir soy un hijo de Dios, sino dimensionar lo que es ser un hijo de Dios. Y como hijo de Dios hemos recibido la potestad, la autoridad, la influencia de Dios que nos autoriza para actuar guiados por medio de la vida de Dios. Por eso tenemos una identidad integral. Una identidad integral que nos hace saber que somos hijos de Dios, pero como hijos de Dios, santos, pero como hijos de Dios, justos, pero como hijos de Dios, bendecidos, pero como hijos de Dios, ministros de Dios. La palabra ministros, y creo que lo vimos en estos días, viene de la palabra diaconía, pero la traducción al español de diaconía hace referencia a un servicio, pero miren, tiene dos características: dinámico y activo, guiado por el Espíritu de Dios. Es decir, como hijo de Dios, tú has recibido la autorización, la autoridad, el poder para poder actuar como un ministro activo en una vida dinámica y activa por medio del Espíritu Santo de Dios. Es decir, el recibir la identidad de Dios también te hace a ti ser un ministro de Dios que es guiado en esta vida y en la obra del ministerio por medio del poder del Espíritu que está actuando en tu vida, que está actuando en tu corazón, que está actuando en tus pensamientos, que está transformando tu ser, que te ha escogido, que te ha llamado, que te ha predestinado para ser un hijo de Dios. Pero todo hijo de Dios debe entender lo que también dice Efesios 4:12. Dice, a fin de perfeccionar, es decir, hay un proceso de capacitación, hay un proceso de formación, hay un proceso de transformación. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en el versículo 11, si no estoy mal, habla de todas las asignaciones que participan en este proceso de perfeccionamiento en la identidad de los hijos de Dios. Es decir, tú por medio del Espíritu has recibido el poder de Dios. Pero para tú ir dimensionando, experimentando lo que esta vida, esta identidad es, necesariamente vas a requerir de un proceso que te capacita, que te perfecciona. Nosotros veíamos que esta palabra capacitación o perfeccionamiento, traducido al español, hace referencia a realizar un ajuste necesario para poder realizar con una buena disposición lo que hemos sido llamados a hacer. Tú has recibido la identidad de Dios, pero en esa identidad y en esa vida que has recibido requieres de un proceso de capacitación para tú dimensionar cómo es ser un hijo de Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas que por medio del Espíritu de Dios te han sido otorgadas? Para saber de que tú no solamente eres un hijo de Dios, sino como hijo de Dios, una justa de Dios, una bendecida de Dios, una heredera de Dios y una ministra de Dios. Porque participas ya no de un linaje sacerdotal que venció, sino participas de un sacerdocio eterno que te permite a ti, por medio de este proceso de perfeccionamiento, ser efectivo en lo que Dios nos ha llamado a ser. Por eso ser ministro, la diaconía,
Es un servicio dinámico y activo, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y a eso se refiere la Escritura cuando habla de ministros, porque somos hijos de Dios, guiados a un servicio dinámico. Está hablando de un crecimiento interno, pero activo también, y un servicio entre los hermanos. Como hijos de Dios, nosotros tenemos un desafío y tenemos un deber. Y ese desafío y ese deber es dimensionar qué es ser un hijo de Dios. Porque como hijos de Dios, hemos sido delegados para ser una influencia de parte de Cristo Jesús, una referencia como baluartes de la verdad, en medio de escenarios que muy probablemente sean adversos y sean complejos, pero en donde la evidencia de ser un hijo de Dios también va a ser expuesta. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, pero con todo lo que ser un hijo de Dios implica ser un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios porque has recibido la autoridad del cielo, la autoridad del reino. Hemos sido autorizados. Nos ha sido devuelto un derecho, el derecho que se había perdido en el primer Adán, pero que nos fue devuelto para poder tener una vida entendida, dinámica y activa, guiada por el Espíritu de Dios como hijos de Dios. Por eso necesitamos el proceso de transformación, el proceso de perfeccionamiento, el proceso de capacitación, el ser ajustados de manera perfecta e individual para entonces poder funcionar con la disposición correcta. Por eso es que 2 Corintios, la carta a los Corintios, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, nos está hablando de una nueva condición de vida. Hay una nueva vida espiritual para los hijos de Dios. Hay una nueva condición de vida espiritual. Y por eso es que Dios no hace, y dice la Escritura, no hace remiendos en un vestido viejo, sino coloca un vestido nuevo. Dios no mejoró la mala versión de ti. Dios puso una nueva vida en ti. Una vida superior, una vida suprema, una vida eterna, una vida gloriosa, una vida justa, una vida entendida, una vida llena de gracia, una vida llena de su presencia, una vida llena de su propósito, una vida llena de su naturaleza eterna y espiritual. Dios no mejoró la versión antigua de ti, es que Dios se entregó, y por eso es la dádiva de la gracia, porque Dios se entregó para que entonces podamos experimentar la nueva vida que solamente por medio de Dios podemos recibir. Y esa nueva vida que por medio de Dios recibimos es la que entonces empieza a revelar nuestra identidad. Y revelando nuestra identidad, entonces nos hace saber de que hay efectos de esa identidad en nosotros. Y dentro de esos efectos que hay en nosotros está la capacidad para recibir por medio de esa vida la fuerza interna del Espíritu, para tener esa fuerza externa en todo lo que hemos sido llamados a hacer. Porque es una nueva vida. Tú eres una nueva creación, y eres una nueva creación porque has recibido una nueva
vida, una vida suprema, una vida eterna, una vida gloriosa, una vida que es justa, una vida que es perfecta. Por eso es que cuando nosotros llegamos al Señor y empezamos a dimensionar esta identidad y esta vida espiritual, ya no podemos poner por fundamento o por base lo que antes fuimos. Si supieran quién fui yo, seguramente ni siquiera me dirían hola. Como dijo alguien que conocimos por ahí, había el testimonio hasta de un hermano que era caníbal, dice. Y yo me quedé pensando, digo, si el hermano pasa a contar que fue caníbal y se comía gente, ¿en qué momento le da hambre? Mejor me voy. Pero la base de nuestro crecimiento no es el pasado. Es que hemos recibido una nueva vida. A ti el Señor no vino y te mejoró la vida. Es que el Señor te dio una nueva vida. Y con esa nueva vida, una identidad de hijo. Y en esa identidad de hijo, todas las implicaciones y los efectos que tiene ser un hijo de Dios. Eres un rey, eres un sacerdote, eres un ministro, eres un justo, eres un santo, eres un heredero, pero que ahora necesita un proceso de capacitación y perfeccionamiento en esa identidad que Dios te dio para saber cómo vivir como todo eso que por medio de Dios has recibido. Por eso es que la iglesia del Señor es gloriosa. La iglesia del Señor es poderosa. La iglesia del Señor es abundante. ¿Y por qué la iglesia del Señor es gloriosa, poderosa y abundante? Porque ha recibido de Dios lo que solamente Dios puede darnos. Por eso es que necesitamos saber qué es esta vida, conocer quién es esta vida, porque nadie puede querer lo que no conoce. Cuando tus ojos son abiertos y te das cuenta que es ser un hijo de Dios, tú no puedes dejar de querer lo que es ser un hijo de Dios, porque ahora lo conoces. Por eso hay un principio que yo siempre menciono de la transformación, y es que aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. ¿Por qué? Porque si la obra del Espíritu empieza a traer claridad, visión, entendimiento de qué es ser un hijo de Dios, te puedo garantizar que en los escenarios más adversos, como parte del crecimiento de la identidad de Dios, tú no los vas a volver a vivir exactamente igual, porque has sido suministrado de una nueva vida que te provee, te capacita para enfrentar incluso los escenarios más adversos, porque eres un hijo de Dios, suministrado por la misma vida de Dios para enfrentar los escenarios más adversos y no detenerse en función del reino de Dios. Porque eres un hijo de Dios, y como hijo de Dios, todas las implicaciones y efectos de ser un hijo de Dios. En Primera de Juan 5:4 dice: miren esto que glorioso, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Miren, recibimos una nueva vida capacitada para poner en evidencia la victoria de Dios. Recibimos una nueva vida, se lo repito, capacitada para poner en evidencia la victoria de Dios. Porque la misma escritura dice, ¿verdad?, que confiemos, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo. Es que no sé si logramos dimensionar esto. Tú no has recibido una vida y una identidad que medio venció y fue derrotada. Tú recibís
regularmente la vida que vence al mundo. Entonces, si hemos recibido la vida que vence al mundo, la pregunta es ¿por qué generalmente estamos hablando de que estamos vencidos? ¿Por qué regularmente hablamos de que estamos en fracaso? ¿Por qué regularmente hablamos de que no podemos? Si en esta nueva creación, para ser nueva criatura, recibimos la nueva vida. Y con esta nueva vida, la victoria que vence al mundo. Es decir, tú en Jesucristo recibiste la identidad para vencer al mundo. Vencer los desafíos de esta tierra, los conceptos de esta humanidad. Y es porque por medio de la vida del Espíritu Santo hemos recibido esta dádiva, esta gracia, que nos hace ser vencedores. Tú eres una vencedora en Cristo Jesús. Esfuérzate en esta dádiva que Dios te ha dado. Eso era lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Esfuérzate en esta vida, porque es esta vida la que ha vencido al mundo. Por eso le decía también el apóstol Pablo: echa mano de la vida eterna, porque es por medio de esta vida eterna que nosotros estamos en proceso cada día de perfeccionamiento por medio de su Espíritu Santo, para poder ir redescubriendo por medio de su Espíritu de que tú eres más que un vencedor en Cristo Jesús. Por eso les decía, hemos recibido una nueva vida capacitada para poner en evidencia la victoria de Dios. Porque es esta fe, esta vida la que ha vencido al mundo. Jesús venció para que tú y yo venzamos por medio de Él. Jesús venció para que tú y yo podamos expresar la conquista eterna de Dios. Por eso tenemos que saber que esta identidad es triunfante y victoriosa, como punto 1. Como punto 2, que esta vida está capacitada por medio del Espíritu Santo para vencer. 3, que esta vida requiere de una dependencia eterna y no de tus fuerzas. Porque ese es el problema, que dependemos muchas veces de nosotros mismos y en nosotros mismos no encontramos la salida, la salvación, las formas. Por eso nuestra dependencia es de Dios, es en Dios, es eterna. Y 4, si es el poder y la vida de Dios, que es imposible para Él. Te lo vuelvo a repetir, si es el poder y la vida de Dios, que es imposible para Dios, entonces no hagas lo imposible tú para no avanzar. Si esta vida es la de Dios, y la pregunta es que hay imposible para Dios, entonces no hagas tú lo imposible para no avanzar. Porque ni siquiera matemáticamente es posible, o lógicamente no es posible, porque hemos sido suministrados y proporcionados y autorizados para que sea descubierto por medio de su Espíritu Santo el que es ser un hijo de Dios. ¿En quién está nuestra identidad? ¿En qué está nuestra identidad? Lo que sucede es que al no conocerla y al no descubrirla en el Señor, hemos puesto nuestra identidad en función de todo, menos de Cristo Jesús. Y por eso es que un día somos y otro no.
Pero en Cristo Jesús no hay sombra de variación. Cuando empezamos a crecer y su Espíritu Santo, como ese proceso de la aurora, va en aumento, va de gloria en gloria, va de gracia en gracia, va de poder en poder, va de entendimiento en entendimiento. Tú empiezas a darte cuenta y a descubrir que no hay imposible para Dios. Entonces no seamos nosotros los que hacemos lo imposible para que esa obra gloriosa de Dios no acontezca. Eres un hijo de Dios por medio de la gracia de Dios. Y esta gracia que hemos recibido es la que ha vencido. Eres más que vencedor. Has recibido una identidad de victoria. Recibiendo la identidad hay efectos. Hay efectos de esta identidad. Y parte de estos efectos te hace saber, te notifica, te ministra de que eres un vencedor, eres una vencedora, eres una mujer triunfante en Cristo Jesús. No es solo decir soy hijo. Si como hijo de Dios, un vencedor en Cristo Jesús. Si como hijo, un sacerdote de Dios. Si como hijo, una ministra de Dios. Si como hijo, una justa de Dios. Si como hijo, un santo de Dios. Dimensionar esta gloriosa riqueza de ser hijos es andar por la vida de manera triunfante y victoriosa, porque hemos recibido la vida que ha vencido al mundo, una vida eterna. Lo leímos en los primeros versículos, una vida que no se enreda en los negocios de esta vida. ¿Tú no has visto a alguien enredado? Cuando hasta una pita se nos enreda, lo empezamos a cortar. Un hijo de Dios no está así, de enredado, de atado. Un hijo avanza, enfocado, entendido, victorioso, triunfante, como justo, como santo, como heredero, como ministro, como sacerdote, como rey, por la gracia de Dios, por la dádiva de Dios mismo darse, para que le pudiéramos recibir, y recibiéndole entonces tener la vida que de Dios se recibe y de Dios se tiene. Por eso dice la Escritura en primera de Juan 5:18 que lo nacido de Dios, el maligno no lo puede tocar, y no lo puede tocar porque ha sido santificado por la gracia, por la sangre, por la vida, por haber sido establecido en una nueva creación, de una nueva vida. Yo no sé qué puedas estar viviendo, qué puedas estar atravesando, pero en medio de lo que vives, en medio de lo que sientes, tú tienes que saber quién tú eres. Y en eso que tú eres, has recibido por medio de Cristo Jesús la victoria que vence al mundo. Es que esta situación es que la otra. Un hijo de Dios no se enreda. Avanza, avanza, porque has recibido la victoria que ha reinado en esta tierra y fuera de ella. Eres un hijo de Dios. No puede ser tocado, porque mientras estemos dentro del propósito de Dios, seremos preservados en función de ese mismo propósito.
Por eso el mismo apóstol Pablo en Filipenses, y con esto termina 4:10 al 13, él mismo habla de que él sabe qué es tener y qué no es tener. Pero él termina diciendo en ese último versículo que todo lo puede en Cristo, porque es Cristo quien le fortalece. Uno de los grandes y gloriosos efectos de la identidad de un hijo de Dios es de que todo lo puede en Cristo Jesús, porque es el mismo Cristo Jesús quien le fortalece. Eres poderosa y poderoso en Cristo Jesús. Deja de verte como una víctima de lo que sucede. Redescúbrete en el Señor y empieza entonces a saber qué es ser un hijo de Dios, qué es ser un bendecido de Dios. Tenemos al Espíritu Santo que nos aconseja, que nos instruye, que nos fortalece, que nos vivifica, que nos direcciona. Y si para esta vida de Dios no hay imposible, no hagamos nosotros hasta lo imposible por no avanzar. Si hemos recibido la vida del Señor por medio de su Espíritu Santo, con razón Jesús decía: les conviene que yo me vaya, porque partiendo Él iba a descender el Espíritu Santo que iba a impartirse en todos y cada uno de sus hijos, en su iglesia, en su cuerpo, para poder ser suministrados, auxiliados, poder ver la verdad, entender lo que verdaderamente en Cristo Jesús nosotros somos. Y tú eres un hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, en esa integridad de ser un hijo de Dios, todo lo que estos efectos tienen en la vida de un hijo de Dios. Esfuérzate en esta dádiva de Dios, porque has recibido pasivamente el poder de Dios para aumentar tu fuerza activamente en el avance de su reino. No eres víctima, eres un hijo glorioso, poderoso, en proceso y en crecimiento, en desarrollo y en entendimiento, en justicia y en su gracia, pero hijo de Dios. Amén.